Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero vamos a empezar con una noticia que, bueno, es muy interesante. No es que vaya a mover el precio en el corto plazo, pero seguramente sí que da confianza en el largo plazo a otros inversores, ¿no? Se ha conocido que SpaceX de Elon Musk, que va a salir a bolsa en el próximo mes, quiere salir a bolsa el próximo mes, al principio de mes, o sea, va a haber una oferta pública de venta, resulta que tiene 18.712 bitcoins en el balance, según muestra el archivo de la oferta pública inicial. Evidentemente nadie sabía que los tenía porque no tiene obligación de decir a nadie una empresa que no está cotizando qué activos tiene o qué activos deja de tener. Pero una vez que empiezas a cotizar, estás obligado a informar a los accionistas de lo que tienes. Entonces, en la oferta, para que alguien compre unas acciones, le tienes que decir qué es lo que tiene la empresa. Tienes que presentar tus balances, tus saldos de todo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha presentado en el informe qué es lo que tiene y resulta que tiene Bitcoin. Y tiene 18.712 Bitcoin a fecha 31 del mes pasado, es decir, ahora, hace 21 días. Y en sus informes pues aparecen, ¿no? Así, tenemos Bitcoin en SpaceX. Eso, bueno, es significativo porque Elon Musk no suele hablar nada de Bitcoin en las redes sociales como otras personas. Y sin embargo, pues la apuesta es bastante fuerte, ¿no? 18.712 Bitcoin le sitúan entre las empresas que más Bitcoin tienen. Muy lejos de MicroStrategy, evidentemente, que solo se dedica a eso, pero no está mal. Es cierto que MicroStrategy la última semana compró 24.000, que son más que los que tiene Elon Musk en SpaceX, pero está bien. También tienen Tesla, otros 11.000 y pico, o sea que bueno, eh, sigue siendo una buena apuesta por Bitcoin, ¿no? Como digo, hay que poner también en valor lo que está haciendo MicroStrategy. La gente ya se toma como si fuese en pipas lo que hace todas las semanas, pero la semana pasada compró 24.000 y pico Bitcoin, más que los que tiene SpaceX desde hace años. Así que también esto nos pone también en perspectiva lo que está haciendo MicroStrategy, que la gente tampoco le da el valor que realmente tiene. O sea, lo que está haciendo Michael Saylor es brutal y solo recibe críticas bueno, de gente que no tiene ni conocimientos financieros ni nada, ¿no? Pero vamos, fijaros la situación. O sea, estamos hablando de que un empresón como SpaceX, que tiene intención de salir a bolsa y estar valorado en 1,5 billones, que tiene Bitcoin, pero tiene menos que los que compró la semana pasada MicroStrategy, ¿eh? O sea, imaginaros la situación, ¿no? Bueno, la noticia es positiva, da credibilidad a Bitcoin, aunque como digo, pues 18.712 Bitcoin no mueven el mercado, porque si no mueven 24.000 de MicroStrategy, pues 18.000 tampoco lo van a hacer. El volumen que hace Bitcoin es brutal, o sea que ya incluso compras y ventas de este calibre pues no son significativas porque se diluyen entre todo el gran volumen que hace diariamente Bitcoin, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y en cuanto al mercado, lo tenemos Bitcoin cotizando a casi 78.000, rebotando bastante bien, acercándonos a los 78.738, que es muy probable que lo alcancemos hoy si el resto de mercado se comporta bien. De momento la bolsa la tenemos bien, como veis, la vela del SP500 va positiva y el petróleo pues está en 105, ha caído bastante en el día de ayer, o sea que bueno, vamos encaminándonos bastante bien para el día de hoy, para cerrar la semana. Hoy es ya jueves, queda solo hoy y mañana para cerrar la semana bursátil y la cosa pinta bien. O sea que, a pesar de la pequeña corrección que hemos tenido, vuelve a entrar dinero. Vemos que afloja también el petróleo, lo cual quiere decir que las tensiones en Oriente Medio también aflojan un poco. Y Bitcoin, aunque no ha subido demasiado ayer, bueno, pues parece que hoy sí que se apunta un poco a ese movimiento. Y como digo, podríamos atacar tranquilamente esta tarde los 78.738. No sé si lo superaremos. Creo que al final de la semana es posible que sí, porque esta vela, como ya hemos dicho en el semanal, en otros días durante la semana, creemos que va a recuperar la mitad al menos de la vela anterior, con lo cual estaríamos hablando de que podría llegar cerca de 80.000 al cierre. Así que yo creo que sí lo superará esos 78.738, pero lo iremos viendo en las próximas horas.
En el gráfico horario, pues la pinta también es mejor. Como veis, ha roto la línea bajista ya desde hace días. No terminaba de consolidar el suelo, no terminaba de arrancar, no terminaba de superar los 77.650 y lo superó ayer a las 2 de la mañana. Como veis, bueno, esta noche a las 2 de la mañana y después ha hecho un retroceso a volverse a apoyar en esa zona y parece que estamos saliendo otra vez hacia arriba. Con lo cual, pues eso, tenemos fácil llegar a esos 78.738 a nada que por la tarde el mercado se siga comportando medianamente bien. Si se tuerce, pues evidentemente volveremos hacia atrás a buscar apoyo en 77.240, pero en principio no parece que el día esté propicio para caídas, está más bien propicio para subidas. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, la tenemos en 60,73. Se mantiene alta, mientras no suba Ethereum contra Bitcoin se mantendrá ahí arriba, cuando Ethereum rebote un poco pues posiblemente caerá hacia la zona de los 60. De momento las altcoins están en los mínimos casi todas, tenemos a AVE como veis cerca de los mínimos empezando a rebotar un poquito, un 1,15%, Cardano también cayendo a casi su mínimo anterior. BGB manteniéndose más o menos estos últimos días en el mismo nivel, sin superar todavía la resistencia clave en la zona de 2690. BNB ligeramente por encima de la línea bajista, pero hasta que no supere el último máximo relativo que hemos tenido en la zona de 0,0085, pues no arrancará con claridad. Ethereum, como decimos, de momento no reacciona, se ha quedado muerta en esa tendencia a la baja de las últimas semanas. Cuando reaccione y supere la línea bajista, pues tendremos una subida y seguramente la dominancia de Bitcoin retrocederá en ese momento. Solana sube un 0,36, parece que tras 4 días en esta zona empieza a rebotar un poquito de nuevo. Tron bajando un 0,22. Estos últimos días está mostrando un poquito de debilidad, pero no termina de caer tampoco. XRP sube un 0,68, está ya muy cerca del mínimo también, como hemos visto en el mismo caso que Cardano, un gráfico parecido. Y Zcash baja un 1,23, pero ha subido mucho en el día de ayer otra vez. Sigue habiendo mucha especulación. Bueno, ya sabéis en torno a qué. Yo creo que hasta que eh, ocurra el hard fork de Bitcoin, que creo que estaba previsto para agosto, no recuerdo muy bien. Cuando hablamos de eso no me quedé con ahora no me he quedado con la fecha, pero creo que era para agosto. Pues como está metido en el ajo, como va a ser una de las que participe en ese hard fork como cadena paralela o algo así, pues de momento está teniendo este movimiento especulativo que estamos viendo, ¿no? Y Bitcoin lo dejamos ahí, 77.960. Como veis, la pinta técnica no es mala, pero necesitamos un pequeño impulso adicional para arrancar ya con seriedad e intentar superar los 78.738. Si no lo supera, pues nos quedaremos otra vez ahí, volveremos a retroceder hasta los mínimos de estos días y en la siguiente pues tendrá que volverlo a intentar. Es un nivel muy importante, como ya habéis visto, le costó muchísimo superarlo en abril. Estuvo desde el 17 de abril intentándolo y no lo consiguió hasta el 4 de mayo. Entonces ahora que nos hemos vuelto a meter por debajo, pues puede que le cueste otra vez superarlo. Veremos a ver. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.